Bueno, en línea tengo a Miguel Pichetto, diputado nacional y presidente del bloque de Encuentro Federal. Miguel, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día Eduardo, buen día a la audiencia de Mitre. ¿Cómo Gusto anda? estar Igualmente. bien. ¿Cómo anda todo? ¿Cómo ve todo? Bueno, no lo veo muy bien. Me parece que es obvio que en el plano económico están ocurriendo cosas que no son convenientes. Hay una aceleración en el tipo de cambio, en el dólar, y no vemos que la autoridad del Banco Central tenga lo que tenga que tener para frenar la corrida. Pero bueno, me parece también que hay algunas cuestiones de naturaleza política que el gobierno no debería haberse colocado en situación de perder. Había un viejo dicho de Ernest Hemingway, que era un escritor americano, que decía que en la vida el hombre no debe colocarse en situación de perder. Bueno, es aplicable a la política también. A ver, después de la derrota electoral que había sufrido el gobierno en la provincia de Buenos Aires, Eduardo, era dable parar la pelota, ver si se promulgaba el tema del Garrahan, se sentaban con las universidades para cerrar el año y evitar indudablemente el trámite del Congreso y especialmente de la Cámara de Diputados para que no sea derrotado el gobierno. Pero bueno, el gobierno además agrega otro elemento complicado en la relación con los gobernadores, que agrieta la relación con los gobernadores, que es haber también vetado el ATN, que ayer el Senado también insistió y que probablemente vuelva a ocurrir lo mismo en la Cámara de Diputados. Me parece que la intransigencia puesta en el escenario político y lo simbólico que significan derrotas parlamentarias también influyen sobre el plano económico. Gravitan y muestran un gobierno más frágil innecesariamente, cuando en realidad me parece que deberían haber reflexionado, haber tomado algunas medidas, haberse sentado a analizar que esto no les convenía y aceptar también que había cuestiones que son de naturaleza humana en lo que hemos tratado y que son temas que cruzan los distintos sectores políticos. Acá el argumento de algunos colegas tuyos que dicen que no, que el kirchnerismo nos lleva puestos, todas esas son pavadas, que actuamos de manera irresponsable porque somos degenerados fiscales, también son pavadas, porque acá lo elemental es lo que el gobierno no hizo, que es haber presentado un presupuesto donde vos en el presupuesto determinás que hay cuestiones que son sensibles, como la salud, la educación, la universidad, el Garrahan, y bueno, ahí asignás las partidas medianamente de manera razonable y tratás de ver por dónde ajustás en el marco de la discusión presupuestaria. Pero como no tuvimos presupuesto, esa discusión no se pudo dar. Así que esta es la mirada que yo tengo, una mirada que tiene complejidades en el funcionamiento político que se trasladan también hoy a lo económico, Eduardo. ¿Usted está viendo una sangría de dólares desde hace 2 días o no? Sí, claro. Indudablemente que entre ayer y hoy hay datos muy concretos y además también el correlato del aumento del riesgo país, que eso es un elemento que tiene una mirada de... Falta de confianza. Sí, claro, la confianza es el factor y las expectativas, lo que prevé la gente que puede ocurrir, sensaciones que indudablemente ocurren cuando se debilita la política, Eduardo. El tema es siempre la política. Si usted tiene un gobierno fuerte, que se hubiera consolidado y ampliado sobre bases parlamentarias que el gobierno estaba en condiciones de el año obtener... pasado, perdón, el año pasado la tuvieron. Pero claro, el problema fue este año. El problema son siempre, a veces el fondo, pero también las formas. El agravio, el insulto, la mirada negativa hacia el Congreso, sumado a una visión de enemigo. Me parece que eso no le sirvió al gobierno y además tampoco le sirvió
sé que hay un debate interno y también lo hubo en el marco de qué era lo que tenía que ser el gobierno, pero el gobierno debería haber ido al encuentro de los gobernadores aliados, de sectores que habían sido razonables el primer año en el marco del funcionamiento de la Cámara, haber armado y ampliado la base política institucional para afrontar las elecciones, para no perder. El juego en política es no perder, porque cuando perdés te debilitas, y cuando te debilitas, en la Argentina hay impacto en lo económico. Sí. Ayer el presidente hablaba de cucas y anticucas que le hacen el juego a los cucas. Yo no voy a discutir con el presidente sobre esos términos. La verdad que no me... ¿Usted estaría en la categoría de anticuca que le hace el juego? Yo no le hago el juego a nadie. Tengo criterio y tengo espíritu crítico. He votado temas importantes que le dieron gobernabilidad, como la tuvieron, porque por el otro lado también tenemos la crítica de otros sectores más vinculados con posturas más duras, que nos dicen que le dimos los instrumentos para poder gobernar. Sí. Todo gobierno tuvo los instrumentos, todo gobierno tuvo delegaciones, todo gobierno tuvo emergencia. En los últimos 30 años podemos analizar eso en el funcionamiento del Parlamento, incluso antes de que aparezca la delegación o el DNU. Así que en esa parte, el primer año el gobierno tuvo los apoyos e instrumentos. Ahora, cuando vos expulsás, echás, agraviás, y tampoco me parece bueno lo que está haciendo el ministro de Economía. El ministro de Economía, el señor Caputo, que hemos tenido una tolerancia extraordinaria, Eduardo, extraordinaria. El señor planteó el apoyo del Congreso para acordar con el Fondo Monetario. Sí. Ni siquiera fue al Congreso a hablar con los diputados y senadores. Es un ministro de Economía que nunca fue al Congreso. Inadmisible. En cualquier sistema político serio, democrático, parlamentario del mundo, o en el propio Estados Unidos, que un secretario de Hacienda o un ministro de Economía no vaya a la comisión a informar, significaría la inmediata salida. Hoy tenemos un ministro que está en el rol agresivo, tuitero, de insultar al Congreso. Le recuerdo al ministro Caputo que ahora que presentaron el presupuesto va a tener que venir al Congreso. Va a tener que venir a explicar cuáles son las condiciones, los recursos, las asignaciones, los gastos, las partidas. Tiene que venir a explicar. Y no ha venido nunca, en 3 años no ha venido. Vamos a ver qué pasa ahora. Lo que sí creo que es conveniente que deje de agraviar por tuit y que se dedique a gestionar la economía, que parece hoy está más vinculada a la gestión económica y la política económica del gobierno a lo que es el funcionamiento de una mesa de dinero que a tener una programación y una política económica. ¿No ve que hay sectores que están intentando desestabilizar, golpear, intentar buscar un 2001? No, yo no lo veo, ni tampoco creo que en mi pensamiento esté cualquier mecanismo de ruptura institucional. Me parece que el gobierno tiene que terminar su gestión, ahora también tiene que recibir un mensaje, analizar las cosas, salir del esquema cerrado, este esquema endogámico de que son los mejores del mundo. Me parece que esta visión no es buena y el gobierno también tiene que ampliar el diálogo institucional, tiene que tratar de, en este momento, lógicamente estamos transitando la etapa electoral después de octubre, tendrá que tomar decisiones, primero para que el gobierno sea más homogéneo, porque también muchas de las cuestiones que pasan tienen que ver con temas internos del gobierno. Sí. Y el segundo punto es un punto de encuentro con los sectores de la oposición, buscar acuerdos para que las leyes puedan salir. A nadie le conviene una visión de ruptura. Me parece que el gobierno tiene que empezar y terminar. Siempre he pensado lo mismo de cualquier gobierno. Lo que tiene que estar atento también es al proceso de la calle. Acá hay un problema, Eduardo, más allá de lo que hablamos en términos políticos. Acá hay realidades económicas, sociales que están gravitando. Acá hay pérdida de empleo en el sector privado, hay salarios de hambre en el sector público y
pérdida de empleo en el sector público, acá hay sueldos de hambre en el sector previsional, acá hay cierre de pymes, acá la industria nacional está siendo despreciada por esta política. El señor Sturzenegger cree, y también Caputo, y creo que también Milei, creen que es conveniente una Argentina sin industrias, que es mejor tener un mundo de plataformas, Mercado Pago, Yen, no sé con la otra cómo se llama, y que no haya ni comercios, ni haya pymes. Y ese mundo es letal, es un mundo de pobreza infinita, de pérdida de empleo. A mí lo que me llama la atención es, bueno, hace 2 días salió Rapalini, bueno, era hora que saliera, el representante de la Unión Industrial, sí, habló conmigo. Pero acá hay otros temas. Habló por primera vez, claro, porque hasta hace poco tenía un mensaje bastante ambiguo. Acá hay 2 temas que son fundamentales, que tienen que ver con la política exterior del gobierno. El gobierno ha planteado, y yo coincido en una visión con Occidente, tiene un alineamiento con Estados Unidos, pero Estados Unidos nos ha respondido en la política arancelaria de una manera muy fuerte que afecta a las 2 grandes empresas multinacionales del país. Estoy hablando de Ternium, estoy hablando de Madanes, estoy hablando de el aluminio y el acero, que tienen 50% de aranceles, y no hay ninguna gestión hasta ahora de parte del canciller y de parte del gobierno para conseguir una bilateral con Trump, sentarse a hablar sobre estos temas que impactan ya en el mundo del trabajo, en toda la zona siderúrgica, y empiezan a haber suspensiones y pérdida de empleo. 50% no es sostenible para estos 2 rubros que ingresaban a Estados Unidos prácticamente con un arancel mucho más bajo. Y entonces, bueno, estos son temas que hacen al trabajo, hacen al mundo económico, hacen a un compromiso con el país que el gobierno debería estar vergando para... ¿Cómo puede ser que Noboa, que asumió después que Milei, haya tenido una bilateral en la Casa Blanca con Trump? A ver. Miguel, le agradezco infinitamente. Gracias por haberme muchas atendido. Gracias, Eduardo. Muy amable, como Tenga siempre. Buen día. Miguel Pichetto, diputado nacional y presidente del bloque Encuentro Federal. Faltan 2 minutos para las 8:30 en todo el país.